Con la siguiente información responde las preguntas 16 a 18. El siguiente esquema representa tres procesos que realizan los ácidos nucleicos ADN y ARN: replicación, transcripción, traducción. ADN nos muestra aquí con flechas, ARN, proteína. Vamos entonces a hacer una revisión de esta información que nos aparece acá. Vamos a precisar mucho más conceptos fundamentales que son importantes dentro de la genética molecular. La primera parte es la identificación de dos ácidos nucleicos, el ADN y el ARN, es decir, el ácido desoxirribonucleico y el ácido ribonucleico. Esos son los dos ácidos nucleicos que poseen las células para poder pasar una información genética. Cuando nos hablan de los mecanismos por los cuales ellos o los procesos tienen en cuenta frente al nivel del núcleo, vamos a hacer una diferenciación de ellos. Y de paso, entonces nos van a servir de información y garante para poder resolver las preguntas que nos están proponiendo de la 16 a la 18. Primero que todo, replicación se refiere a la duplicación del material genético, en este caso, la madre de la información, que es el ácido desoxirribonucleico. Esa es la que tiene toda la información de un individuo. Al replicarse, lo que se generan son múltiples copias de él mismo, que deberán ser totalmente iguales. Cuando referenciamos este proceso, debemos recordar la mitosis. La mitosis es ese proceso de división celular que garantiza que las células sean idénticas. Por eso un mecanismo genético se conoce con el nombre de replicación. Cuando el ADN pasa a ARN, es decir, la información genética ubicada a nivel del núcleo debe pasar al citoplasma, ya no lo hace en forma exacta como una molécula tan compleja como el ADN, si ya lo hace en una forma más simple llamada el ARN. Entonces, este paso recibe el nombre de transcripción, pasar de ADN a ARN. ¿Con qué fin? El fin es obtener un código genético que nos permita precisar la síntesis de una sustancia en particular. Por eso es que después vemos del ARN proteína. Este paso de información genética a consolidar una serie de unidades llamadas aminoácidos se llama traducción. Esos son los pasos por los cuales va pasando la información genética para garantizar el funcionamiento de las células. Entonces, una proteína puede estar enfocada en una enzima, en una vitamina, las cuales se sintetizan por un código genético establecido llamado ARN, el cual está inmerso en el ADN. Recordemos que esto es nuclear y esto que aparece aquí al final sucede a nivel del citoplasma. Es decir, que el ARN, una vez que ya ha sido copiado en el núcleo, pasa al citoplasma para poder sintetizar una proteína. Entonces, de esta forma hemos garantizado conceptos fundamentales frente a la genética molecular. Ahora sí, vamos a resolver nuestras preguntas de la 16 a la 18. Pregunta 16. Durante la transcripción, la célula requiere, entre otras bases nitrogenadas, AL. Vamos nuevamente a recordar que la transcripción es el paso de ADN a un nuevo ácido nucleico llamado el ARN, el ácido ribonucleico. Mientras que dentro de la transcripción se habla del ARN, entonces el ADN tiene una base nitrogenada llamada timina. Cuando se hace la transcripción, que se copia en forma complementaria, esa timina ya no va a estar presente, es reemplazada por una conocida como uracilo. El resto de bases nitrogenadas van a ser exactamente iguales como están propuestas para el ADN. Entonces vamos a hacer un análisis de estas opciones para identificar dicha base nitrogenada. Entonces es muy importante que siempre recordemos cuál es la que aparece, cuál es la base nitrogenada exclusiva para el ARN. Por eso aquí se habla de la transcripción, porque es el paso de ADN a una nueva molécula, es decir, a un nuevo ácido nucleico llamado ARN. Entonces observamos las opciones. La opción A inicia con el uracilo porque el ARN sintetizado se complementa con una hebra del ADN. B, la timina porque se complementa con un aminoácido específico del ARN.
La C, uracilo, porque es la base nitrogenada del ARN complementario de la adenina del ADN. La D, timina, porque en la síntesis del ARN se emplean bases nitrogenadas complementarias. Entonces, ¿qué debíamos saber? Debíamos saber que la base nitrogenada que aparece en el ARN es el uracilo. Eso nos permite identificar que la opción A y la opción C son las que tienen dicha información. Ya no vamos a tener en cuenta ni la opción B ni la opción D porque nos hablan de timina, base nitrogenada que ya no está presente en el ARN. Vamos a mirar dentro de la opción A, la opción C, cuál tiene la información correcta. Recordemos que el ARN se copia del ADN y se va a copiar en forma complementaria. Si es citosina, pasará a ser guanina y si era adenina, pasará a ser uracilo. La A dice uracilo porque el ARN formado, que es lo mismo que decir sintetizado, se complementa con una hebra del ADN. Mientras que la opción C dice uracilo porque es la base nitrogenada del ARN complementario de la adenina del ADN. Entonces vemos cómo la opción C tiene la información correcta frente a lo que sucede realmente con los dos ácidos nucleicos. Entonces, ¿de dónde se copia el uracilo? Se copia de su base complementaria, que es la adenina. Por eso, para nuestra pregunta 16, la respuesta es la C.